Momento de hacer recorrido económico, ya lo anunciamos que va a estar esta mañana con nosotros, es Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos que empezar mirando quizás al ámbito internacional y sobre todo a esas elecciones alemanas. ¿Qué valoración hace de estos resultados de las elecciones alemanas y sobre todo en lo que podría afectarnos a nosotros aquí a Canarias económicamente? Bueno, yo creo que el problema de Alemania no viene de las elecciones, tendrán que dar un giro a su política económica porque está claro que Alemania, que estuvo en recesión el año pasado y que no tiene y tiene síntomas de crecer muy poco este año, con unas cifras de paro elevadas, unas cifras que no conocía, una ralentización de su comercio exterior. Alemania no lo está pasando bien, con lo cual lo que hay que esperar es que pronto, más tarde, que sea pronto y que no sea tarde, que lleguen a un acuerdo y que empiecen a trabajar, porque no cabe duda que uno, Alemania es locomotora de Europa económica, y dos, nosotros en Canarias dependemos mucho de cómo le vaya a Alemania, ya que gran parte de quienes nos visitan como turistas son alemanes. A eso iba yo, señor Ortega, porque tampoco los expertos, como usted dice, auguran un buen 2025 pese a lo que pudiera salir de estas urnas. Por lo que si la economía sigue estancada, es la pregunta que le hago. ¿Cómo afecta a Canarias teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales emisores de turistas a las islas? Mire, es una cuestión que estamos viendo, que realmente el impulso que ha tenido el turismo en Canarias, el mayor impulso viene como consecuencia del turismo británico. El turismo alemán ha ido ralentizándose. En este momento los alemanes no lo están pasando bien, se enfrentan a cierres industriales importantes y ya le digo, a la cifra de paro, a una cifra de paro muy alta para lo que ellos suelen manejar, y en estas circunstancias el ahorro que puedan hacer más la pérdida de poder adquisitivo que tengan también, pues hace que los alemanes en este momento pues estemos cuestionando qué es lo que puede pasar. Por eso también decimos que muchas veces cuando se adoptan medidas o se toman decisiones en momentos de bonanza, hay que pensar que después de la bonanza puede venir una mala situación y hay que tener previsto lo uno y lo otro. ¿Por qué lo dice, señor Ortega? Lo digo porque se toman muchas decisiones de titular y se toman faltando al diálogo social y se hace para captar votos, para ocupar espacio político, y no se tiene en cuenta que estamos en una coyuntura en la que hay un dinero que ha llegado de Europa post pandemia, los fondos Next Generation, que España está creciendo bien porque hay turistas, pero el turismo, que es el que nos está moviendo la economía y está haciendo que tengamos cifras de recaudación importantes. Por lo tanto, esas cifras de recaudación sirven para los servicios sociales, que no lo confundamos y que eso no es eterno, que hay que hacer las cosas con cautela y hay que pensar como las hormigas, y hay que pensar que hay que hacer las cosas bien para tener un buen futuro. Lo dice por España, ¿no? Lo digo en general por España, por la política mundial. Lo digo por ese diálogo social al que usted se refería. Lo digo por la política mundial, sí. Efectivamente está el diálogo social, está la forma de la que se quiere imponer la reducción de jornada, por la forma en la que se impone el SMI. Y miren, nos olvidamos de algo importante para un país como España, que tenemos que ser competitivos, y para ser competitivos la productividad tiene que mejorar. Pero mire, se lo digo de España, que usted me hacía mención, pero también se lo digo de Europa. Europa se tiene un exceso de regulación frente a sus competidores, y claro, sus competidores se dedican a innovar y se dedican a fabricar y nosotros a regular, y eso al final nos resta competitividad, y nosotros lo que generamos y lo que demandamos las empresas es la capacidad de generar prosperidad y empleo en nuestra tierra. Ya que usted nombraba la reducción de la jornada laboral, en cuanto a ese aspecto, no, sí, según... Mire, nosotros no nos oponemos a la reducción de jornada en absoluto. Nosotros además, si existe 38,2 horas de media a nivel nacional de jornada laboral, será porque hay quien tiene menos que incluso los 37 horas y media. Eso es verdad que estamos hablando de reducción de jornada, es decir, de distribución del tiempo de trabajo, pero no estamos hablando de la productividad. Mire, si se reduce la jornada y no se trabaja sobre la productividad, el resultado seguramente es malo. Ejemplo, Francia aplicó una reducción de jornada hace mucho tiempo
esa reducción de jornada ha traído una pérdida de productividad en Francia, y además ningún país europeo hasta ahora ha vuelto a tomar una decisión de ese tipo. Nosotros entendemos que la reducción de jornada o la distribución del tiempo de trabajo en las empresas debe hacerse de acuerdo entre empresas y trabajadores, y debe hacerse de tal forma que se haga manteniendo la productividad, porque si no hay productividad y lo que hay es un mayor gasto, lo que hay poca capacidad de reinvertir para mejorar la productividad. Con lo cual entendemos que ese es un camino que tienen que recorrer las empresas con los trabajadores de la mano, y no entendemos que se haga de forma que se haga por ley, y sencillamente entendemos y creemos que eso es cuestión de titulares políticos, de ocupar espacios que no benefician en nada el futuro de nuestra economía. ¿Qué hará la patronal en el trámite parlamentario? Bueno, nosotros explicaremos una y otra vez la repercusión que puede tener para que quienes tienen que emitir su voto juzguen y tomen la mejor decisión. Nosotros, ya les digo, estamos en mesas en las que negociamos, estamos en mesas en las que las diferentes empresas y en los diferentes sectores se van llegando a los mejores acuerdos. Hay una cosa que está clara. Una empresa, cuando tiene trabajadores, invierte para tener un capital humano, invierte para tener un conocimiento, un know-how que le permita ser más competitivo, ser más productivo. Y por lo tanto lo que se invierte no quiere perderse. Y es verdad que se busca el mejor ambiente posible en las empresas para que los trabajadores se queden. Y el que no lo haga así está equivocado. Por lo tanto, si nosotros vamos a defender que eso tiene que llevarse a la negociación colectiva, como siempre se ha hecho, porque además estamos faltándole el respeto a la negociación colectiva, estamos faltándole el respeto al diálogo social, y eso va contra la Constitución, contra el artículo 37.1, donde consagra el diálogo social y la negociación colectiva como necesaria. Esa falta de diálogo social que también es achacable al aumento del salario mínimo interprofesional. Bueno, ahí ha pasado exactamente lo mismo. Mire, sindicatos y empresarios hemos llegado a un acuerdo en el Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva, de que fijamos unos incrementos para los diferentes años. Esos acuerdos, que se fijaron como incrementos salariales en convenio, fijaban que para el 2025 hay un 3%. Vamos a un 4,4%, hemos subido más de lo que era, con lo cual estamos rompiendo los acuerdos. Eso hace que el acuerdo al que se llegó se rompa. En este momento estamos hablando que en 7 años el salario mínimo interprofesional ha crecido un 67%. Estamos hablando que el salario mínimo interprofesional que se ha fijado está un 62% de la media del salario medio nacional. Y si no está entendiendo que no todas las comunidades tienen la misma estructura económica, que no todas las empresas tienen la misma capacidad, y por lo tanto se está haciendo es cargando a las empresas con más costes, que esos costes lo que van a hacer es impedirle o restarle capacidad inversora, le va a poner en riesgo la viabilidad de las empresas, porque no es un hecho, son muchos hechos los que están ocurriendo, que lo único que hacen es cargar la mochila de las empresas. ¿Pero eso no supondría un agravio comparativo entre comunidades autónomas o entre distintos sectores? Mire, a la hora del nivel adquisitivo de los trabajadores. Sí, pero estamos hablando que no podemos comparar una estructura económica en donde no se es intensivo en mano de obra. Le hablo, por ejemplo, del País Vasco, una sociedad industrial, claramente industrial, con una sociedad de servicios donde se es intensivo en mano de obra. Porque al final una sociedad de servicios como una Canarias, que el peso del sector servicios es muy alto, una subida de salario desmesurada le hará perder competitividad con respecto a otros territorios. Pero insisto, que es que se van sumando cosas, se van sumando acciones que lo que redundan es en subir los costes de las empresas. Y mire, el informe Draghi decía que Europa está perdiendo competitividad frente al resto del mundo, y que era necesario adoptar medidas para mejorar la competitividad. Una de las medidas era invertir más. La capacidad de inversión de una empresa viene por el margen que se tenga, y por lo tanto en la medida en la que se suban costes
y eso no se repercuta a precio, pues al final lo que va a pasar es que las empresas pierden margen, con lo cual pierden capacidad de inversión, con lo cual pierden posibilidades de ser más competitivas en el futuro. Le digo esto, hacemos un informe en Europa que decimos que tenemos que ser más competitivos y por lo tanto tenemos que mejorar en esta tarea y tomamos medidas que van en contra. Otro de los grandes retos es el absentismo laboral, señor Ortega. Hemos hablado también con empresarios del sector turístico, habla que es muy acusado en el sector de la hostelería y el turismo, pero que otros sectores también se están viendo afectados por este motivo. Todos, estamos todos. Es un problema de la sociedad. Mire, en los últimos 5 años hemos pasado de bajas de 300 trabajadores cada 1.000 habitantes, cada 1.000 trabajadores, unas bajas de 300 trabajadores por cada 1.000, y el año 2024 fueron 400 cada 1.000, es decir, ha habido un incremento importante. Estamos hablando de que en España, en el año 23, 1.444.000 trabajadores no asistieron ningún día al puesto de trabajo, o que es lo mismo, el equivalente a que si cada trabajador hubiese faltado 20 días al año. Ese absentismo al final está redundando en esa pérdida de productividad que tenemos, esa pérdida de productividad que, insisto, se reconoce en el informe Draghi, donde dice que Europa es menos competitiva o es menos productiva que el resto del mundo, pero es verdad que España es menos productiva que Europa y Canarias es menos productiva que España. Por lo tanto, la incidencia que tenemos del absentismo es otra cuestión más que ayuda. Y aquí esto es sencillo. Está el absentismo justificado y ese hay que tenerlo, pero hay que ver cómo hay un absentismo por cualquier cuestión que no está justificado. Entiéndase. Si el sistema sanitario no tramita adecuadamente las pruebas y los trabajadores están de baja, por eso algo está fallando. Habrá que buscar medidas para agilizar que las pruebas sean rápidas y reducir la baja. Si las bajas son incorrectas y son más largas de tiempo, o también aquel que hay quien tiene bajas que no son correctas o que forman parte de eso que se llama las bajas no totalmente justificadas, pues al final nos encontramos en un problema que tenemos que resolver y que tenemos que resolver todos para que el sistema funcione mejor, porque al final el coste de esas bajas nos afecta a todos. ¿Lo están haciendo mal los médicos también? No es yo que lo hagan mal los médicos. Yo digo que tenemos que revisarlo en todo su contexto, el por qué ha aumentado tanto el absentismo en estos últimos años, porque tampoco se justifica. Y es verdad que esa incidencia del absentismo ha ocurrido al mismo tiempo que se ha reducido algo la duración media de la baja. Es verdad que el número de incidencias por bajas de absentismo también es consecuencia de que tenemos más afiliados, pero es verdad que hay una desproporción. Y mire, en este momento habría que ver por qué a nivel nacional la media de baja el absentismo está en un 5,9% y en Canarias está en un 8%. Eso tenemos que revisarlo. Pero revisarlo sin ningún tipo de premisa, buscando soluciones, porque al final lo que tenemos es que buscar el por qué nos pasa esto para poderlo corregir. Bueno, un oyente nos hace saber aquí, dice, el sector turístico ha subido un 50% en beneficios. ¿Cómo va a perder competitividad por la rebaja laboral? ¿Dónde estarán las pérdidas? Dice. Yo le digo, si está en una situación, hoy hay beneficios. Yo le quiero recordar que en el año 2020 no hubo turismo, subimos lo que nos pasó a Canarias en ese momento, y es verdad, estábamos hablando, iniciábamos este diálogo hablando de que Alemania, de las elecciones en Alemania, y que Alemania lo está pasando mal. Alemania es uno de nuestros grandes emisores de turistas. En el momento en el que se reduzca el número de turistas, pues no lo pasaríamos bien, con lo cual lo que hay que dimensionar es los costes
para que los costes de las empresas para que sean viables, y lo que no se pueden tomar toda una serie de medidas actuando en el momento de la bonanza, porque cuando llegue el momento malo no tendremos recursos para enfrentarnos a ello. Bueno, hablando de bonanza, quería preguntarle por esas manifestaciones que se dieron el pasado año, el 20 de abril y el 20 de octubre del año pasado. Le pregunto, señor Ortega, ¿Canarias tiene un límite? Bueno, yo creo que los límites, claro, dependerán mucho de las infraestructuras que tengamos y del territorio que tenemos. Entonces, por supuesto que siempre todo tiene un límite. Ahora, ¿cuál es el límite? Es el que hay que determinar, porque a lo mejor estamos cargando al sector, al motor económico, al que mueve nuestro futuro, al motor de nuestra economía, le estamos cargando con responsabilidades que no le corresponden. Entienda, cuando hablamos de carreteras, pues eso no tiene nada que ver con el turismo. Las carreteras, durante unos tiempos hemos tenido el plan de carreteras que ha estado parado, el convenio de carreteras nacionales estuvo parado y quedaron carreteras que se tuvieron que retrasar planes. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando que desde el 2008 hasta ahora se están produciendo un 92% menos de viviendas que las que se producían en el 2008. La crisis del 2008 lo que hizo fue parar al sector inmobiliario, pagar la construcción de viviendas, y a lo mejor lo que estamos pagando es el no haber construido las viviendas que necesitábamos para las personas. Y además de eso podríamos sumar otras cosas, y es que la capacidad que tienen los jóvenes de pedir una hipoteca en un momento determinado, pues resulta que les exigen que tengan un capital inicial que no pueden tener y no pueden afrontar. Yo creo que hay modificaciones que habría que hacer primero para que se pueda tener acceso a comprar vivienda a los jóvenes. Habría que modificar y hablar también de la ley de arrendamientos a nivel nacional, que hace que haya personas que no quieran poner su casa en alquiler porque entienden que tiene un riesgo, y habrá también que buscar y bucear en la administración para agilizar los trámites administrativos, porque lamentablemente muchos de los proyectos que se quieren hacer tardan tanto en hacerse que los inversores se aburren y los dejan. Bueno, la tasa de paro en Canarias baja a 2,49 puntos en el año 2024. Esto coloca la tasa de población activa en un 11,91%, señor Ortega. Más personas con empleo, pero que no llegan a final de mes. Bueno, también es verdad que ha habido una inflación que ha subido, y ya también estábamos hablando y empezábamos diciendo que lo que es el salario mínimo interprofesional ha subido un 67%. Bueno, yo creo que todo esto tiene que equilibrarse. Ha habido un desajuste claro. Mire, las empresas lo han pasado mal también en estos años en el proceso de reajuste. Todos lo hemos pasado mal, y lo único que nos está salvando, y le hablo de Canarias en este momento, es que el turismo está funcionando y está inyectando mucho dinero en la economía canaria, que sirve para podernos enfrentar a esta situación. Y es verdad que ese dinero, toda esa gran recaudación, casi en su mayoría, una parte importante del presupuesto canario va destinado a servicios sociales, con lo cual lo que habrá que seguir... Señor Ortega, perdona que le interrumpa, porque nos están siguiendo también a través de la Televisión Canaria esta entrevista, y tenemos que despedir a los amigos de Televisión Canaria. Ahora se quedan con el Buenos Días Canarias, mientras nosotros continuamos aquí en la radio